Bienvenidos a un nuevo vídeo en El Rincón Infiel. A los 18 años, me vi obligado a escapar de casa debido a la actitud egoísta de mis padres. Me habían prometido ayuda para la matrícula de la universidad, pero en el último momento se retractaron y me informaron que no podrían asistirme. Esto me dejó sin otra opción más que depender de otras personas para lograr reunir el dinero necesario para mis estudios. Ahora, a mis 28 años, todavía recuerdo vívidamente cómo su falta de compromiso me obligó a tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante con mi educación y mi vida. Yo no tenía derecho a creer que me lo debían ni nada por el estilo. Pero mis padres me habían dicho categóricamente que me pagarían la matrícula de la universidad cuando llegara el momento. Mis padres tenían una buena posición económica. Mi padre tenía su propio negocio y era bastante exitoso por derecho propio. Y mi madre era una agente inmobiliaria de éxito moderado. Así que tuve una infancia relativamente cómoda y todo estaba solucionado. Nunca tuve que preocuparme por el dinero y estoy agradecido por ello. Fui a un colegio privado toda mi vida y no tuve que trabajar ni un solo día hasta que cumplí 18 años. Mis padres siempre me aseguraron que ellos pagarían todo y que me cuidarían. Así que nunca pensé que tendría que preocuparme de cómo iba a pagar la universidad porque mis padres siempre me dijeron que ellos se encargarían de todo. Naturalmente, nunca sentí la necesidad de salir a buscar trabajo ni nada por el estilo porque daba por sentado que se encargarían de todo, ya que confiaba en mis padres y sabía que ellos se encargarían. Tampoco tenía ningún motivo para no confiar en ellos o para cuestionarles porque siempre me daban todo lo que pedía. Tenía una gran relación con mis padres, así que no tenía motivos para dudar de ellos. No diría que me mimaron, pero siempre me cuidaron, eso es seguro. Tampoco tuve nunca exigencias extraordinarias. De niño era bastante fácil de manejar. Cuando cumplí 18 años, empecé a notar que mi padre se preocupaba mucho por el trabajo y pasaba demasiado tiempo en su despacho, algo que no solía hacer antes. Parecía estar constantemente estresado y nunca supe por qué. Le pregunté a mi madre varias veces si estaba bien porque no lo parecía y mi madre seguía diciéndome que estaba bien aunque su comportamiento decía lo contrario. Esto duró unos meses y supuse que podría ser algo relacionado con el trabajo de lo que él no quería hablar. Pero no dejé que me afectara porque tenía los exámenes finales a la vuelta de la esquina y estaba demasiado ocupado estudiando a última hora como para preocuparme de nada más. Una vez terminados los exámenes finales, me tocaba celebrar mi cumpleaños 18 y estaba teniendo una semana relativamente libre de estrés hasta el día de mi cumpleaños. La mañana de mi cumpleaños, mis padres vinieron a mi habitación y me desearon lo mejor. Pero en lugar de marcharse, me dijeron que me vistiera y bajara para una reunión familiar urgente en el salón. Tenían un aspecto bastante sombrío, y esa debería haber sido mi señal para entender que algo iba muy mal, pero aún así no tenía ni idea de lo que estaba a punto de llegar. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras. Una vez todos sentados, mi padre empezó a contarme que me había ocultado un secreto desde hacía bastantes meses. Y pensó que había llegado el momento de contarme la verdad. Mi madre apenas podía mirarle a los ojos y mi padre también parecía bastante inquieto. Me dijo que el negocio había tenido problemas en los 2 últimos meses y que, por eso, había estado trabajando muy duro para llegar a fin de mes y poder pagar a todos sus empleados, pero que había sido una lucha. Me contó que él mismo había tenido que rebajarse el sueldo varias veces para poder seguir pagando a sus empleados y que mi madre era la que se ocupaba de todos los gastos de la casa durante los últimos meses, lo cual era difícil porque nuestro estilo de vida era bastante caro y mi madre no ganaba lo suficiente, al menos no tanto como mi padre. Pero las cosas habían vuelto a su cauce y su negocio por fin volvía a ir bien, así que pronto recuperarían las pérdidas. Pensé que la reunión era para eso, para que me incluyeran y me lo contaran. Pero había algo más. Y de eso querían hablarme. Me dijeron que ahora, como iban a tener que ser un poco más cuidadosos con el dinero, ya no podían permitirse enviarme a la universidad con su dinero. Me quedé de piedra porque pensaba que me habían dicho que el negocio volvía a ir bien, así que no había razón para que no pudieran permitirse enviarme a la universidad y pagármela.
Pero me dijeron que aparentemente las pérdidas en el negocio no eran todas. Al parecer, también se habían gastado mi fondo para la universidad en una casa de vacaciones en Cabo hace un par de meses, justo antes de que el negocio de mi padre empezara a sufrir. Podrían haber vendido la casa de vacaciones, pero pensaron que iban a recuperar el dinero muy pronto y no pensaron que el negocio de mi padre estaría de capa caída durante tanto tiempo. Mis padres no vendieron la casa de vacaciones porque se sentían apegados a ella, y siguieron gastando dinero de su bolsillo en lugar de hacer lo más sensato y vender algunos de sus activos innecesarios. Esto fue lo que les llevó a darse cuenta de que no podían enviarme a la universidad, no sin que sus finanzas sufrieran un duro golpe. Y eso fue todo. Mi mundo se puso patas arriba ese día y recuerdo haber perdido la cabeza cuando mis padres me dijeron que no podrían cumplir las promesas que me habían estado haciendo durante los últimos años. No estaba enfadado con ellos porque el negocio de mi padre fuera mal, eso sería muy superficial por mi parte, pero me enfadaba que no consideraran importante decírmelo para que al menos pudiera conseguir un trabajo o algo e intentar ganar algo de dinero por mi cuenta, para no tener que depender totalmente de ellos para pagar la matrícula de la universidad. Sé que no sería mucho. No podría ganar mucho dinero trabajando unos meses antes de empezar la universidad, pero al menos sería algo. También me molestó mucho que hubieran decidido quedarse con la casa de vacaciones y todo lo demás en lugar de vender algunas cosas como la gente normal. Era bastante materialista por su parte dar prioridad a eso en lugar de a mi educación. Creo que les grité durante mucho tiempo y su única defensa fue que estaban muy apegados a esas cosas, y que tenían un gran valor sentimental para ellos, lo cual era una tontería, porque ¿cómo podía ser eso más importante que enviarme a la universidad, especialmente cuando me habían prometido tantas veces que se ocuparían de todo? Realmente habían herido mis sentimientos mintiéndome y ocultándome cosas, especialmente cuando eran cosas que merecía saber. Necesitaba saberlo porque de lo contrario solo me crearía problemas en el futuro, y así fue. Aquel día tuvimos una pelea muy fuerte. Mis padres me acusaron de que solo me importaba el dinero y de ser una mocosa con derechos y desagradecida. Pero no creo que fuera cierto, porque yo solo pedía lo que me habían prometido. No creía que tuvieran que pagarme la matrícula de la universidad, pero después de haberme prometido durante años que lo harían, creo que era justo que me enfadara. Incluso si me lo hubieran dicho un par de meses antes no habría tenido ningún problema con ello, pero me lo dijeron unas semanas antes de que se suponía que tenía que empezar, y eso me dejó sin ningún sitio al que ir, y yo era un desastre total. Se dijeron un montón de cosas. Y la pelea terminó conmigo volviendo a mi habitación y llorando hasta que oscureció. Era mi cumpleaños. Pero ni siquiera quería hablar con nadie, así que apagué mi teléfono y traté de no pensar en mi sombrío futuro. Podía conseguir un préstamo estudiantil, pero incluso eso requeriría que mis padres lo aprobaran. Y dada su situación financiera en aquel momento, tardarían un tiempo en recuperarse de las pérdidas que habían sufrido en los últimos meses. Y no creo que estuvieran dispuestos a aceptar un préstamo en ese momento. De lo contrario, ellos mismos lo habrían sugerido. Así que no sabía qué hacer. No dejaba de llorar en la cama porque estaba muy disgustado. Lo que me hizo sentir peor fue el hecho de que mis padres ni siquiera se molestaran en venir a ver cómo estaba, como si ni siquiera se preocuparan por mí. Eso hirió mis sentimientos y, hacia la noche, empecé a sentirme disgustado y enfadado. En el calor del momento, decidí que iba a darles una lección a mis padres y dejar de empaquetar mi ropa y mis cosas para escaparme de casa. En aquel momento no era consciente de que aquello se convertiría en algo permanente, y de ninguna manera habría sido capaz de predecir mi futuro ni en 1000 años cuando tenía 18 años. Supongo que en aquel momento estaba siendo un poco mocoso porque solo quería vengarme de mis padres y hacer que se preocuparan por mí. Así que me escabullí de mi habitación y salí por la puerta de la cocina con suficiente cuidado como para no alertar a nadie en la casa de que me iba. Fui lo suficientemente silencioso y pude salir sin hacer mucho ruido y nadie se dio cuenta de que me había ido. Desde allí, me dirigí a mi novia, la casa de mi actual esposa. Mi esposa Hallie, de 28, mujer, era mi amor de la infancia y yo sabía que podía contar con ella, además de que me había estado llamando toda la mañana,
pero no había sido capaz de responder a ella, así que pensé que iba a hacerle una visita. También sabía que era bienvenido en su casa cada vez que quería ir porque sus padres me querían y no sería un problema. Cuando llegué a su casa, fue ella quien me abrió la puerta y me dijo lo preocupada que había estado porque yo no había respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes en todo el día. E incluso había cancelado la fiesta a la que les había invitado. Así que nos dimos un abrazo y le conté todo lo que había pasado ese día. Parecía sorprendida porque también conocía a mis padres. Y también le costaba aceptar que hubieran hecho algo tan estúpido. Le conté que me había escapado de casa con algunas de mis cosas y que iba a esconderme en su casa durante unos días. Pero cuando les conté a sus padres mi imprudente plan, obviamente se opusieron y trataron de decirme lo más educadamente que pudieron que era una muy mala idea, y que podría salirles el tiro por la culata a todos si me ayudaban. En ese momento no me di cuenta de que lo que decían era cierto porque yo era idiota y traté de discutir con ellos, pero me dijeron muy firmemente que iban a llamar a mis padres para hablar con ellos, pero que podía quedarme aquí hasta que hubieran solucionado las cosas. No me importó, porque sabía que sus padres y los míos eran buenos amigos de la familia, así que probablemente al menos conseguirían que mis padres se disculparan conmigo, que era más o menos lo que yo quería en ese momento, porque era lo menos que podían hacer por mí. En lugar de eso, cuando mis suegros, los padres de Hallie, volvieron a la habitación después de una hora al teléfono, me dijeron que tenía que vivir con ellos unos días porque mis padres aún no estaban preparados para acogerme. Supongo que, en cierto modo, tengo que agradecer a mis suegros que hicieran esa llamada porque, de lo contrario, mi vida probablemente habría tomado un rumbo muy diferente. Al parecer, en la llamada, los padres de Hallie les habían contado a los míos que me había escapado de casa después de que me dijeran que no podrían pagarme la universidad, y esperaban que se rieran de ello porque era un poco infantil por mi parte, ya que solo quería darles una lección. Pero mi padre estaba furioso por teléfono y le gritó al padre de Hallie y le dijo que si realmente quería huir de casa, entonces podía vivir con ellos todo el tiempo que quisiera. Y que él no estaba dispuesto a asumir más responsabilidades por mí o por lo que yo hiciera, ya que estaba muy claro que yo no era más que un mocoso desagradecido y que no me importaba el bienestar de mis padres. Mis suegros tuvieron la sensatez de no contarme lo que les habían dicho por teléfono cuando volvieron a la habitación, y se limitaron a decirme que tenía que quedarme con ellos unos días, lo cual me pareció bien porque así podía pasar más tiempo con mi novia. También supuse que mis padres volverían en sí en algún momento y que todo volvería a ir bien, pero eso nunca ocurrió. Al tercer día de mi estancia en casa de Hallie, sus padres me sentaron y finalmente me dijeron que mis padres habían dicho que no iban a hablar conmigo, hasta que les hubiera pedido disculpas por mi comportamiento. Pensé que era una locura y me indigné bastante, así que le dije que no iba a pedir disculpas a nadie, por lo que había hecho porque pensaba que era perfectamente razonable comportarme como lo había hecho. Los padres de Hallie intentaron razonar conmigo y me dijeron que, aunque me apoyaban y creían sinceramente que mis padres estaban siendo desconsiderados y poco razonables, tenía que volver a casa en algún momento y por eso tenía que disculparme con mis padres. Pero yo les dije que me iba a poner firme y que no iba a pedirles disculpas. Ni siquiera iría a casa si realmente llegara el caso y no quería ser una molestia para ellos. Así que me limitaría a buscar un lugar donde alojarme. Sin embargo, como había mencionado antes, los padres de Hallie me querían y me dijeron que no me iba a ir a vivir a otro sitio hasta que se solucionara esta pelea y que tendría que quedarme con ellos. Cuando insistí en que me marchara porque no quería ser una carga para ellos, me dijeron que no les importaba y que yo no era una carga para ellos. Así que fueron muy amables y acabé pasando las siguientes semanas en su casa hasta que llegó el momento de irme a la universidad. Sí, pude ir a la universidad y también gracias a mis suegros, porque una semana después de irme de casa, mi suegro se sentó conmigo y me dijo que había conseguido el dinero para la matrícula y que por fin podía hacer las paces con mis padres. También me dijo que no tenía que preocuparme por la deuda ni por nada, que podría pagarla con el tiempo una vez que tuviera un trabajo, y que tampoco tendría ningún tipo de interés, ya que no se trataba de un préstamo estudiantil, por lo que sería más fácil para mí.
Entonces me dijo que llamara a mi padre y hablara con él para que pudiéramos arreglar las cosas y yo pudiera volver a vivir con ellos. Pero no me pareció una buena idea porque mi problema no era la disponibilidad de fondos. Era el hecho de que mi padre ni siquiera pensaba que fuera culpa suya y que no tenía nada que lamentar. Era el hecho de que él y mi madre llevaban meses mintiéndome y dándome falsas esperanzas, sabiendo que al final tendrían que decepcionarme. Y eso me rompió el corazón. Aunque se arruinaran, seguiría queriéndolos como a mis padres, pero no podía perdonar el hecho de que me hubieran estado mintiendo descaradamente. Eso no era aceptable para mí, así que le dije al padre de Harley que, aunque apreciaba su intento de reconciliarme con mis padres, no iba a hacerlo y tampoco podía aceptar el dinero porque no quería estar en deuda con él. Así que intenté decirle que no necesitaba el dinero, pero él me dijo que tenía que ir a la universidad, me reconciliara o no con mis padres, y que ya le había pedido dinero prestado a un amigo, así que había que aprovecharlo. Y una vez más el padre de Hallie acudió al rescate y pude ir a la universidad. Le dije que no me sentía cómodo pidiéndole dinero porque no quería estar endeudada. Pero él lo descartó diciendo que podría trabajar después de la universidad y devolvérselo. Pero él ya había pedido un préstamo, así que ahora yo tenía que ir a la universidad. Así que acabé yendo, y resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida, y no podría agradecérselo lo suficiente al padre de Hallie. Me dejó vivir con ellos, y también me financió. No podía pedir nada más, no solo que trató de hablar con mis padres varias veces para que entendieran cómo me sentía, pero sin éxito, mis padres se negaron a reconciliarse conmigo o pedirme disculpas. Y antes de que me diera cuenta habían pasado años, y no había hablado con mis padres después de esa pelea, que fue la última vez que los vi en persona y ni siquiera estaban de acuerdo conmigo. Fue la última vez que los vi en persona y ni siquiera estuvieron presentes en mi graduación, porque me dejaron completamente de lado una vez que me escapé de casa. Fue bastante decepcionante, ya que siempre había supuesto que volverían en algún momento, pero cuanto más esperaba, más probable parecía que los padres de Hallie hicieran todo lo posible por estar a mi lado y yo estaba muy agradecida por ello. A veces me ayudaba a olvidar que mis propios padres no se preocupaban por mí. Y realmente no creo que hubiera podido superar ese periodo de mi vida sin su apoyo. Siempre me hacían saber que estaban ahí para mí y a veces incluso me decían que mis padres estarían orgullosos de mí. Pero yo no lo sabía porque mis padres ya no estaban en mi vida. Fue bastante difícil de sobrellevar emocionalmente porque siempre tuve una gran relación con mis padres mientras crecía. Pero el hecho de que bastara una pelea para arruinar por completo nuestra relación fue un poco descorazonador. Y mis padres prefirieron sus posesiones materiales y su ego a su propio hijo. Eso es triste. Así que nunca le llamé y ellos nunca se molestaron en ponerse en contacto conmigo y así fue como dejamos de hablarnos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, una década para ser exactos, así que ha habido muchos cambios en mi vida. En primer lugar, me casé hace un par de años con el amor de mi vida. No es ninguna sorpresa, me casé con Hallie y desde entonces mi vida ha sido maravillosa. Hace un año, tuve un precioso niño con mi mujer que completó nuestra familia. Mis padres nunca preguntaron por su nieto. Pero no pasa nada, había perdido la esperanza de que se pusieran en contacto conmigo cuando me casé sin que estuvieran presentes en la ceremonia. Y no solo en mi vida personal, las cosas también han cambiado mucho en mi carrera profesional. Empecé trabajando en una pequeña empresa y se podría decir que me abrí camino hasta la cima, porque ahora tengo un puesto directivo y me pagan bastante bien. He podido saldar la deuda que tenía con mi suegro, aunque él nunca sacó el tema y nunca me pidió el dinero, porque así es él. Quería hacerle saber lo agradecida que le estoy por todo lo que ha hecho por mí. Así que le devolví el dinero, un poco más de la cantidad original. Es solo dinero. Nunca podré demostrarle a nadie lo agradecido que estoy por todo su apoyo a lo largo de mi vida. Así que en los últimos 10 años, las cosas han cambiado para mí. Y diría que la vida no ha hecho más que mejorar. Y mi yo de 18 años estaría muy orgulloso de mí si supiera a dónde he llegado y sinceramente nunca esperé que volvería a saber de mis padres porque, bueno, seamos honestos, tuvieron numerosas oportunidades de acercarse a mí. Podrían haberlo intentado en mi graduación,
cuando me comprometí o me casé, o incluso cuando tuve mi primer hijo, pero no lo hicieron. Y fue una decisión que tomaron. No había forma de que no supieran nada de estos acontecimientos porque los publiqué en las redes sociales y tenía muchos familiares allí agregados. Así que alguien debió decírselo, pero no les importó. Así que no se pusieron en contacto conmigo. A pesar de todo, les echaba de menos. Pero había dejado de albergar esperanzas de que se pusieran en contacto conmigo en algún momento porque tenía muy claro que para ellos nada era más importante que ellos mismos y se negaban a reconocer el hecho de que se equivocaron por lo que hicieron hace tantos años. Y si no podían aceptar que se habían equivocado, yo no podía permitir que volvieran a mi vida porque entonces todo se volvería tóxico y desordenado. Así que para que pudiéramos volver a tener una relación, tenían que reconocer sus errores. Y lo hicieron. Pensé que no tendríamos nada de qué hablar. Pero entonces, hace una semana, mi padre se puso en contacto conmigo después de casi 10 años y no eran buenas noticias. Tras una pequeña charla sobre mi trabajo y mi vida, me informó en la propia llamada de que la salud de mi madre se estaba deteriorando y quería que volviera a casa un par de días para que pudiera pasar algún tiempo con mi madre. Cuando le pregunté qué le pasaba me dijo que a mi madre le habían diagnosticado Parkinson hacía un par de años y que estaba sufriendo mucho. Me sorprendió que hubieran pasado años desde su diagnóstico y que mis padres no hubieran pensado que era importante contármelo. A pesar de nuestras peleas y todo, creo que era una noticia bastante importante, me lo deberían haber contado. No pude contener mi rabia y me enfadé con mi padre preguntándole por qué no me lo había dicho. Y él me dijo que no creía que fuera importante, porque pensaba que a mí no me importaría, ya que hacía mucho tiempo que no me ponía en contacto con ellos. Así que acabamos enzarzándonos en otra pelea en la que nos culpábamos mutuamente de no haber tendido la mano y de ser demasiado egoístas. Yo le acusaba de lo mismo de lo que él me acusaba a mí, pero estaba convencido de que tenía razón. Después de discutir un rato, mi padre me chateó y me dijo que sabía que no había sido buena idea llamarme y que mi madre se había equivocado, que yo seguía sin preocuparme por ellos y que les guardaría rencor para siempre. Le conté la conversación a mi mujer y me dijo que, en lugar de pelearme con él, debería haber aceptado visitar a mi madre porque, dicho y hecho, siguen siendo mis padres y mi madre está enferma. Y si ella me pedía que la visitara, entonces mi padre y yo deberíamos haber dejado dormir a los perros en lugar de permitir que nuestros enormes egos se interpusieran en el camino de una reunión familiar. Ella piensa que elegir pelear con mi padre en lugar de simplemente dejarlo pasar, porque han pasado 10 años, no fue lo correcto y quiere que visite a mis padres para que pueda conocer a mi madre. Pero yo no estoy de acuerdo, creo que mi padre está siendo muy desconsiderado, y no quiero ir a su casa porque entonces me veré obligado a disculparme con él. Pero también tengo miedo de que eventualmente nunca pueda volver a hablar con mis padres, no creo que quiera eso. Actualización 1. Hola, así que hablé con mi esposa de nuevo. Hallie realmente me hizo darme cuenta del hecho de que yo estaba actuando exactamente como mi padre al negarse a reconciliarse con mis padres. Así que ahora he decidido que voy a visitar a mis padres y tratar de arreglar las cosas con ellos. No voy a disculparme porque creo que no se lo debo. Y estoy seguro de que ellos tampoco van a disculparse conmigo. Pero de todos modos, en un par de horas, me iré y Hallie se quedará en casa con nuestro hijo. Hemos decidido que si todo va bien esta vez, puede que incluso les invite a casa para que conozcan a su nieto. Esta disputa familiar ha durado demasiado tiempo y creo que es hora de enterrar el hacha de guerra. Quiero que mi hijo tenga una relación con sus abuelos, y yo quiero tener una relación con mis padres. Porque como dijo Hallie, al final del día siguen siendo mis padres todavía. No sé cómo van a responder a mi visita, pero tengo la esperanza de que las cosas van a salir bien, manteniendo los dedos cruzados. Rezad por mi actualización 2. Así que volví de mi visita a mis padres hace un par de horas y estoy feliz de decir que fue bastante bien. Mi padre fue el que me abrió la puerta y, en cuanto me vio, rompió a llorar y me abrazó como un oso. Yo también empecé a llorar porque había pasado mucho tiempo. Fue demasiado emotivo para mí y luego conocí a mi madre, que parecía una cáscara de su pasado, y eso fue realmente deprimente.
Hablamos de muchas cosas y le conté toda mi vida y fue agradable. También nos reconciliamos y decidimos que todos estábamos siendo realmente estúpidos. Se disculparon por el incidente de hace 10 años y dijeron que deberían haber sido mejores padres, y yo les dije que en los últimos tiempos quizá yo también podría haber sido mejor hijo. También les he invitado a cenar la semana que viene y por fin van a conocer a su nieto, y no sé quién está más emocionado que ellos o yo. En fin, estoy contento de que todo haya ido bien y de que por fin pueda volver a tener una relación con ellos. Volví y se lo conté a Hallie y estaba encantada. Así que estamos pensando en convertir la próxima semana en una cena familiar con nuestros padres. Actualización 3. Así que esto viene solo un par de horas después de la cena familiar, fue una explosión total. Todo el mundo tenía un gran tiempo y era muy cálido y confortable. Mis padres y mis suegros finalmente se reconectaron después de un tiempo realmente largo desde que no habían estado hablando en mi cuenta. Mis padres conocieron a mi hijo por primera vez y fue muy emotivo para ellos. Todos lloramos un poco. Pero sí, estamos pensando en convertirlo en algo habitual. Estar con ellos me hizo darme cuenta de lo mucho que había echado de menos a mis padres en la última década. Y ahora que he vuelto a tener una buena relación con ellos, no creo que quiera olvidarlo nunca, sobre todo con el estado de mi madre. Sinceramente, no sé cuánto tiempo me queda con ella, y quiero aprovecharlo al máximo pase lo que pase. Así que vamos a intentar quedar más a menudo, y espero de verdad que nos vaya bien a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el Rincón Infiel. Si quieres que contemos tu historia, contáctanos en la caja de los comentarios, estaremos ansiosos por contarla. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!